Buenas noches, a continuación te voy a relatar el siguiente cuento, el cual se denomina El Caminante. Cuenta la historia que una vez existía una pareja de recién casados que vivían en la pobreza extrema, para lo cual decidió alejarse de su, de su humilde casa para emigrar a otra ciudad donde pueda hallar un trabajo y brindarle de esta manera un mejor futuro a su esposa, en donde él halló un trabajo en una finca, donde le sirvió a su jefe en el lapso de 17 años. En ese lapso, él decidió regresar a ver a su esposa, para lo cual tuvo que renunciar, donde su jefe, lleno de mucha nostalgia y después que se había encariñado con él, decidió hacerlo elegir entre tres consejos y, o pagarle toda su remuneración que le había servido durante los 17 años. Él, sorprendido, decidió escuchar los tres consejos que le daría su jefe, en el donde el cual el primer consejo consistía en que nunca en la vida se debe tomar atajos, porque esto le puede causar la muerte. El segundo consejo fue que nunca debe ser curioso, que pase lo que pase, él tiene que ser persuasivo y coherente. El tercer El tercer consejo consistió que nunca en la vida debe ser violento, que siempre tiene que actuar, eh, pensar y después realizar cualquier acto. Después de esto, el jefe le acomodó un fiambre, el cual le serviría durante toda la trayectoria de su regreso a ver a su esposa, eh, donde le acomodó tres panes. El primer pan se lo comería en el primer día de camino, el segundo en el segundo día, y el tercero dijo que lo abra al momento que llegue a ver a su esposa junto a toda su familia. Él, lleno de mucha nostalgia, emprendió su viaje de regreso. Se despidió de su jefe y encaminó su camino a su humilde pueblo. A su humilde pueblo. Allí, el primer día, encontró un amigo que estaba caminando igualmente por ahí, y donde le dijo que tomara un enderiezo, que lo acercaría más pronto a su camino y ahorraría más tiempo. Entonces, el momento en que iba a coger el enderiezo, recordó el consejo que le dio su jefe, que nunca en la vida se debe tomar enderiezos porque eso le puede causar la muerte. Él no decidió irse por el senderismo y prefirió irse por el camino largo. Al siguiente día, ya cansado, encontró un humilde pueblo donde decidió hospedarse. En esa noche donde él descansaba placenteramente, escuchó una persona que gritaba afuera, y él se levantó de la cama asustado y decidió salir. En ese momento, él escuchó el segundo consejo que le dio su jefe, el cual consistía en que nunca en la vida se debe ser curioso, que eso le puede causar la muerte. Al otro día, al levantarse, la señora dueña de la casa le preguntó que qué había pasado. Entonces, en ese momento le dijo que, que, había, que habían matado a una persona por ser curioso. Entonces ahí escuchó el consejo que le había dado su jefe y le había dado su jefe, y esto le permitió no haber perdido la vida. De ahí salió muy asustado y emprendió su último día de viaje. Cerca de llegar a su humilde posada, vio a su esposa, eh, con un joven a cual acariciaba placenteramente. Él se enfureció mucho porque no era justo para él haber sacrificado 17 años de su vida para darles un futuro mejor, y él y ella se haya hecho de otra persona. Se enfureció mucho y decidió matarlos. En ese momento decidió
pensó que lo que le había dicho su jefe, que nunca debe ser violento, que siempre tiene que pensar con cabeza fría para hacer las cosas. Decidió llegar, en lo cual llegó y le preguntó a su esposa que por qué le había hecho eso, de haberlo traicionado, donde ella, muy enojada, le dijo que era su hijo, que había quedado embarazada cuando él se había marchado. En ese momento agradeció a su jefe porque no le permitió que haga una locura que hubiera terminado con la vida de su hijo. Ahí, junto a toda su familia, su esposa, su hijo y el presente, decidieron abrir el tercer pan que le había dado su jefe para que lo abra en cuanto llegue a su casa. En ese momento lo abrieron y en él había todo el dinero y que el dinero que le había pagado por todos los años de servicio que le había servido, el cual se denominó el pan de oro. El pan de oro. Este es el siguiente cuento que te conté. Espero que me digas qué reflexión hallaste después de haberte contado el siguiente cuento. Bueno, la reflexión que yo encontré, que en la vida hay que ser, antes de tomar atajos, hay que pensar antes de actuar. El segundo es que hay que ser siempre, nunca hay que ser coherente, nunca hay que ser curioso, porque por la curiosidad puede pasarnos cosas malas.